Muy buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con nuestras lecciones, pero antes vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Josué 1:5. Dice: Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Entonces, sabemos que hemos estado pasando muchos problemas, muchas dificultades, muchas preocupaciones, e incluso tenemos ciertas dudas de qué va a ser mañana, la siguiente semana, los siguientes meses. Pero de algo tenemos que estar seguros. Dios nunca nos va a abandonar ni nos va a fallar. Nosotros debemos comunicarnos con Él, tener fe y pedirle que nos ayude, que nos cuide, que nos guíe. Si estamos pasando por alguna dificultad, es momento de hablar con Dios. ¿Listo? Muy bien. Ahora que después de esta reflexión, vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de los éteres. Los éteres son aquellos compuestos que se caracterizan porque tienen al oxígeno. Los dos enlaces que el oxígeno tiene están enganchados, por así decir, o agarrados a dos cadenas alquiles, quiere decir a dos cadenas carbonadas, ya sea cadenas simétricas, como en este caso, como cadenas asimétricas, como en este caso. Algo muy importante para nosotros es la nomenclatura. La nomenclatura nosotros trabajamos en el sistema IUPAC y en el tradicional, y se da con mucha más frecuencia aplicar el sistema IUPAC. Para el sistema IUPAC vamos a tomar a estas dos cadenas como si fueran sustituyentes, como si fueran ramificaciones. Eso quiere decir que van a tener la terminación IL. Y a esta palabrita éter, como al final del nombre, para denotar al oxígeno, que le da la característica de éter. Tradicional. En el tradicional se debe trabajar de la siguiente manera. Este oxígeno se va a ir con uno de los dos, y generalmente se va a ir con el extremo o con el lado más simple. ¿Ya? En este caso no da mucho eso. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Pero en acá sí. ¿Cuál es el más simple? Este lado. Entonces va a ir, este oxígeno se va a ir con este carbono. Y el nombre de este compuesto va a terminar en oxi, dependiendo del número de carbonos, que ya manejamos esos prefijos. Y finalmente el otro, como complemento, va a terminar en ano, como si fuera un alcano, para que se entienda mejor. Por ejemplo, en aquí tengo 1 y 1. Este es metil y este otro también es metil. Entonces, como los dos son iguales, puedo aplicar directamente el di. ¿Por qué di? Porque son dos. Di, el nombre del sustituyente metil, dimetil, dimetil, y finalmente el oxígeno, que vamos a escribir la palabra éter, dimetil éter. Ahora en el tradicional, ¿cómo sería? Vamos a unir a este oxígeno con uno de los dos. Como los dos son iguales, con uno de los dos. Entonces vamos a unir con este. Como es met, quiere decir carbonos, un carbono. Met, voy a incorporar la terminación oxi. Metoxi. A estos dos ya los he incorporado ahí. Y lo que sobra, por así decir. Metano. Así. Primero el que lleva el más simple, que lleva al oxígeno, y luego viene el otro compuesto. Metoximetano. En aquí veo simple compuesto. ¿Cuál de los dos viene en orden alfabético? El et y este met. Generalmente el orden alfabético no se aplica mucho acá. Se aplica la ley del más simple. ¿Cuál de los dos es más simple? El. Entonces este va a venir primero. Metil. Ahora este. Etil. Y finalmente la palabra éter. Metil, etil, éter. Ahora en el tradicional, ¿cómo sería esto? El oxígeno se va a ir con el más sencillo, que sería el metil. Metoxi, con la terminación oxi, porque se está llevando el oxígeno. Y finalmente este. Etano, como si fuera un alcano. Metoxi, etano. ¿Listo? Vamos a hacer más ejemplitos. En estos casos ahora, por ejemplo, dijimos, vamos a comenzar por el
más simple. Primero con el UPAC y luego con el tradicional. En el sistema UPAC, el más simple en este caso vendría a ser el etil, que es este. Entonces, vamos por el etil. Ahora este el otro lado, propil y finalmente este, éter. ¿Listo? Ahora, en el caso del tradicional, el más simple es este. Entonces va a ser, en vez de il, la terminación oxi, etoxi, y este, con la terminación normal de los alcanos ano, propano, etilpropiléter o etoxipropano. En este otro que ya tiene ramificación, en el sistema UPAC, primero el simple, luego el complicado. Entonces empezaríamos con este lado. Metil, este otro que le habíamos puesto un nombre de isopropil éter. Ese vendría a ser su nombre. En el sistema tradicional cambia un poquito. ¿Por qué? Porque ya hay un sustituyente. Y como es un sustituyente que está dentro, como si fuera de otro sustituyente, vamos a empezar a numerar. ¿De qué manera? El que está pegado generalmente siempre es el número 1. Entonces, 1, 2, número. Igual que en este otro, va por el más simple, con el metoxi. Luego comienzo con este otro. Abro paréntesis en el número 1, metil. Cierro paréntesis. Etano. 1 metiletano. Nada más. ¿Listo? Es un poquito complicado, más o menos. Pero tomamos en cuenta esta cadenita. ¿Listo? O en otro caso, también se toma la cadena más larga. Y podemos tomar 1, 2, 3. En ese caso, en tradicional sería metoxi, se sigue manteniendo, 2, propano. ¿Por qué? Porque él ya no está como sustituyente, es parte de la cadena. ¿Y quién está pegado al oxígeno? Es el segundo carbono. Por eso se toma este cuento, de esta forma. ¿Muy bien? Tomamos la cadena más larga. Ambos lados o ambos casos también serían válidos. Vamos a hacer otros ejemplitos más. Muy bien, en estos casos, si se dan cuenta, ahora tenemos dobles enlaces dentro junto con el oxígeno también. Entonces, recuerden que estos, como si fueran sustituyentes, tienen la terminación en il. ¿Por qué? Porque hay un doble enlace. ¿Listo? Entonces, nuevamente trabajamos de la misma forma, por el más simple y luego por el más complejo. Entonces, ¿quién es el más simple? Este. Comenzamos. Metil, este. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. Et, terminación en il. Metil, etenil, finalmente, éter. Nada más. Este otro. Vemos aquí un compuesto. Este compuesto, dijimos y lo habíamos visto, es el benceno. La fórmula general del benceno es C6H6. En este caso, ha perdido uno de sus hidrógenos porque se ha unido al oxígeno. Entonces, no olviden que este también es el benceno. Pero no vamos a colocarle como la palabra benceno, sino como nombre de sustituyente que vendría a ser fenil. Entonces, ¿cuál viene a ser el más simple? En este caso va a venir a ser este, porque es más cortito. Entonces, comenzamos con él. Lo mismo que aquí tiene el mismo nombre. Etenil. Ahora el más complicado, el benceno que se llama también fenil. Y finalmente, éter. ¿Listo? Estamos trabajando ahorita con el sistema de UPAC, porque dijimos que es un poco más el que se utiliza. Ahora, en este caso,
no hay doble cadena, hay solamente una recta. A este lado igual. Entonces, vamos a comenzar por el más simple, que vendría a ser este. ¿Por qué? Porque aquí hay doble enlace. ¿Cuál de los dos es más simple? El que tiene cadena simple, pero también tiene una ramificación. Entonces, siempre el que está pegado al oxígeno es el número 1, 2 y 3. 2, el nombre de esto, que también vendría a ser lo mismo. Fenil, entre paréntesis, el nombre de la cadena con la terminación il. Fenil, propil. Seguimos. 1, 2. Prop, terminación en il. ¿Por qué 2? Porque en el carbono número 2 se encuentra el doble enlace. 2-propenil y finalmente la palabra éter. ¿Listo? Entonces, estamos viendo diferentes situaciones. Ustedes simplemente sigan practicando, practiquen, revisen. Les voy a dar unos cuantos ejemplitos para que lo hagan en casa. Muy bien, tenemos aquí unos cuantos ejemplitos para que los realicen en casa. Por ejemplo, este, butil, exil, éter, hay que hacer la fórmula. 1-metoxibenceno, hay que hacer la fórmula. Y el segundo es nombrar en los dos sistemas a estos dos compuestos. Y tenemos cadenita y tenemos oxígeno. Aquí tenemos un ciclo y también tenemos cadenita. ¿Listo? Muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la siguiente clase.